Esta mañana, siendo el primer domingo del mes y el día en que observamos la comunión, vamos a continuar nuestro estudio de los 10 mandamientos y habiendo ya cubierto 9 de ellos, finalmente hemos llegado al último de los mandamientos, el 10º mandamiento. Aunque sea el último mandamiento, no es el menor de los 10 mandamientos. De hecho, en muchos sentidos, el 10º mandamiento es el más significativo de todos los mandamientos. Y la razón por su importancia es porque todos los demás mandamientos se refieren tanto a la acción externa como a las actitudes internas, como por ejemplo el adulterio físico y mental, el asesinato físico y mental. Pero el último mandamiento, el 10º, se refiere exclusivamente a un pecado interior. Un pecado que tiene lugar solo dentro de nuestros corazones y nuestras mentes, y ese es el pecado de codiciar, anhelar cosas que pertenecen a otros. Así es como se lee el 10º mandamiento en Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ahora bien, debido a que el 10º mandamiento se enfoca solo en nuestra vida de pensamiento, de desear aquellas cosas que pertenecen a otros, es un mandamiento único y muy distintivo porque trata con un pecado inobservable, algo que no se ve. Verás, la codicia es un pecado invisible. Se oculta a la vista de los demás. Kent Hughes lo explica de esta manera: el 10º mandamiento va directo a donde ningún otro ser humano puede ver. Puedes estar viviendo un alto nivel de codicia y nadie lo sabrá. Es posible que tengas un rostro convencional y agradable y uses un corte de pelo convencional. Es posible que no tengas ni una sola extravagancia reveladora en tu vida. Puedes ser un anciano en tu iglesia. Sin embargo, estar hirviendo de codicia, enojada. Nadie se acercaría siquiera a soñar que eres codicioso. Es un pecado interior fácilmente camuflable. Y debido a que la codicia es un pecado interior fácilmente camuflable y no visible para nadie y es invisible, tendemos a pasar por alto y minimizar este pecado. De hecho, Charles Spurgeon dijo una vez que escuchó una declaración notable de un sacerdote católico romano sobre las personas que venían a confesarle sus pecados, y el sacerdote dijo que aunque había escuchado miles de confesiones relacionadas con pecados de todo tipo, nunca había escuchado a nadie confesar el pecado de la codicia. Pero aunque podemos minimizar la codicia, la Biblia no lo hace. Las Escrituras hablan abundantemente de los pecados de la codicia y la codicia. No solo el 10º mandamiento prohíbe directamente codiciar las posesiones de otras personas, sino que Jesús habló más sobre el tema de la relación de una persona con las posesiones que sobre el bautismo, su segunda venida, el juicio, la comunión y la palabra de Dios, todo combinado. Y la razón por la que la Biblia tiene tanto que decir sobre el tema de la codicia y la lujuria por las cosas que es, no es solo porque a Dios le interesa que tengamos las actitudes correctas, así como las acciones correctas, sino también porque la codicia, mirar esto, es donde comienza todo pecado en nuestra vida mental. Jesús dijo en Marcos 7:21, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Es decir, nuestros corazones pecaminosos son el semillero en el que germinan los malos pensamientos. De hecho,
se podría argumentar que cada uno de los 10 mandamientos están relacionados con la codicia, porque cada violación de cada mandamiento comienza con el deseo de algo que está prohibido por Dios. Por ejemplo, violamos el primer y segundo mandamiento concernientes a adorar a Dios porque deseamos ídolos en nuestras vidas. A menudo quebrantamos el principio del día de reposo debido a la codicia de las cosas materiales. Deshonramos a nuestros padres cuando en nuestra codicia nos negamos a gastar nuestros recursos en satisfacer sus necesidades, y a menudo es la codicia la que lleva al asesinato, al robo y al falso testamento. Y ciertamente es la codicia a la que lleva el adulterio. Por lo tanto, la naturaleza inclusiva del 10º mandamiento lo convierte en el más convincente de todos los mandamientos. De hecho, el 10º mandamiento es un mandamiento devastador porque nadie puede escapar la realidad de que codicia y anhela cosas que no le pertenecen. Verás, en este mandamiento va al corazón mismo y a la causa raíz de todas nuestras acciones pecaminosas. Prohíbe el fundamento mismo de cualquier otro pecado, que son nuestros malos pensamientos. Este mandamiento no te da ningún espacio para respirar, porque proscribe, mirar, es la primera aparición de deseos pecaminosos y da un golpe mortal a nuestra justicia propia. Ni siquiera espera que nuestros malos pensamientos se conviertan en acciones pecaminosas. Simplemente va directo a la yugular y nos mata. Alguien explicó los sentimientos de culpa que vienen con la comprensión del 10º mandamiento de esta manera. Si te has encontrado convencido por el estudio de los otros mandamientos, este realmente te afectará. Cuando llegues a un verdadero entendimiento de lo que significa este mandamiento y de la facilidad con que se transgrede, te sorprenderás y horrorizarás de la regularidad con la que eres culpable de romper la ley de Dios. Ciertamente esta fue la experiencia del apóstol Pablo, como lo que leí en Romanos 7, pero en unos versículos anterior, en el 7:7, esto es lo que dijo Pablo. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Ahora, cuando Pablo dice que él no habría sabido acerca del pecado excepto a través de la ley, eso no quiere decir que la única manera en que él sabía que era un pecador era a través de su conocimiento de la ley mosaica. Si bien es cierto que la ley de Dios revela que somos pecadores, también lo hace nuestra conciencia. Eso es lo que llevamos dentro de nosotros. Las personas que nunca han leído la ley de Dios saben que son pecadores porque su conciencia los acusa, según Romanos 2. Pablo fue criado en un hogar judío religioso con mucha exposición a la ley de Moisés. Habría sido que era un pecador solo por su conciencia, pero lo que la ley hizo por Pablo, y en particular la ley contra la codicia, el 10º, fue revelar, notar esto, la verdadera naturaleza y carácter del pecado. Es decir, lo que la ley hizo es la ley contra la codicia. Le reveló a Pablo que el pecado no era simplemente un asunto de comportamiento externo, también tenía que ver con su vida de pensamiento, sus imaginaciones, sus deseos internos. Y esta revelación sacó a Pablo de su zona de espiritual, donde se sentía cómodo, porque hasta este momento pensaba que estaba bien con Dios, ya que como judío observante exteriormente se ajustaba a los otros 9 mandamientos. Pero cuando Pablo se dio cuenta de que Dios miraba debajo de su superficie religiosa externa y vio un corazón lleno de pensamientos codiciosos, se dio cuenta Pablo de la profundidad y la depravación de su pecado. Y según Romanos 7, verso 9 al 11, dijo, lo mató. Esto es lo que escribió.
Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, y en contexto lo que quiere decir es el 10º mandamiento de codicia, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vivir, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Es decir, lo que el apóstol está diciendo es que el 10º mandamiento destruyó su confianza en sí mismo como un individuo respetable, religioso y respetuoso de la ley. Y amigos, mi esperanza y mi oración es que a través del estudio de esta mañana y la comprensión del 10º mandamiento tendrá el mismo efecto sobre cada uno de nosotros aquí, especialmente sobre aquellos que no conocen a Cristo como su Salvador. Espero que destruya cualquier confianza espiritual en sí mismo que puedan tener y en su desesperación vean su necesidad por Cristo y les señalará hacia Cristo como tu Salvador. Y ahora, con fin de llegar al corazón del 10º mandamiento para entender su significado, tomaremos el mismo enfoque que ha demostrado ser útil con los últimos mandamientos, haciendo una serie de preguntas. Nuestro objetivo es llegar a una comprensión completa del significado de esta ley, así como de sus múltiples aplicaciones e implicaciones para nosotros. Y debido a que este 10º mandamiento es tan importante, tan profundo y tan único, con tantas ramificaciones para nuestras vidas, vamos a tardar más de un solo domingo para cubrirlo. Por lo tanto, la semana que viene vamos a continuar este mandamiento, estudiando este mandamiento. Pero la primera pregunta inicial que nos vamos a hacer es lo más esencial de todas las preguntas. ¿Cuál es el significado básico del 10º mandamiento? ¿Qué quiere decir Dios con esto? Esto es lo que lee el mandamiento. Vamos a leerlo otra vez. 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea tu prójimo. Ahora, como la mayoría de los 10 mandamientos, este último se presenta de una manera negativa, no lo harás. Y lo que este mandamiento nos prohíbe hacer es codiciar. Entonces, ¿qué significa exactamente codiciar? Ya he mencionado la palabra codicia muchas veces esta mañana, pero algunos igual no entienden lo que quiere decir. La palabra hebrea de la que traducimos codiciar significa simplemente desear, anhelar algo, poner tu deseo en algo. Mirar esto, escuchar, porque en sí misma esta palabra hebrea es moralmente neutral, lo que significa que dependiendo del contexto, esta palabra puede ser usada para buenos deseos o para malos deseos. Hay muchas cosas buenas que nosotros como creyentes en Cristo debemos desear y anhelar y debemos codiciar. Por ejemplo, no está mal desear casarte. No quieres que esto sea un ídolo, pero es apropiado tener un deseo saludable en matrimonio. Dios pone ese deseo en el corazón de la mayoría de nosotros de estar casados. Proverbios 18:22, el que encuentra esposa encuentra algo bueno y alcanza el favor del Señor. Además, una de las cualidades de los ancianos de la iglesia, hombres que pastorean la congregación, es que deben de tener un deseo dado por Dios de ejercer el liderazgo espiritual. 1 Timoteo 3:1, diciendo: si alguno desea el oficio de obispo, de anciano, desea algo bueno. Y todos los creyentes en Cristo deben anhelar la palabra de Dios, como leemos en 1 Pedro 2:2, desear como niños recién nacidos la leche pura, la palabra, para que ellas crezcáis para salvación. También debemos anhelar conocer a Cristo cada vez mejor, de ser más íntimos, estar más íntimos con Él, de conocerlo mejor. Todas estas cosas son positivas y legítimas de codicia porque anhelamos lo que Dios quiere que tengamos. Pero lo que el 10º mandamiento nos prohíbe hacer es anhelar las cosas de nuestro prójimo.
con el término prójimo utilizado aquí en un sentido genérico de cualquier persona que conozcamos y no simplemente de aquellos que viven en nuestro vecindario. Verás, no es malo desear las cosas en general, en sentido de que tienes interés de obtener algo. Eso en sí no está mal y eso no es lo que condena el 10º mandamiento. Lo que condena como malo es una actitud de no estar satisfecho con lo que Dios te ha dado y por lo tanto desear tener lo que alguien más tiene. O sea, es decir, el corazón de este mandamiento es una prohibición contra las actitudes pecaminosas de estar descontento, codicia y lujuria. Escuchar atentamente. La codicia que el 10º mandamiento prohíbe es un deseo de aquellas cosas que pertenecen a otros. Y en Éxodo 20, verso 17, se nos da como una muestra de ofensas codiciosas a algunas de las áreas principales que específicamente nos está prohibido desear y anhelar. En primer lugar, se nos prohíbe codiciar la casa de alguien. No debes de codiciar la casa de tu prójimo, que parece representar no solo todo lo que un hombre en la casa en que vive, sino que todo lo que un hombre posee, es decir, sus posesiones. Si alguna vez has anhelado el hogar de otra persona y su nivel de vida, entonces eres culpable de codicia. Si alguna vez has estado insatisfecho con tu vivienda y has deseado poder vivir en una casa como tus amigos más ricos, entonces has roto el 10º mandamiento. Verás, el vivir en Estados Unidos hoy significa que estás constantemente bombardeado con todo tipo de tentaciones para codiciar. Esta es nuestra cultura, es una cultura que engendra descontento diciéndonos que la felicidad viene a través de poseer lo que no tienes actualmente. Pero si solo tuvieras lo que tenían estas personas que están sonriendo en la televisión, entonces podrías estar feliz como ellos. Y es por eso que es tan difícil ver la televisión, los anuncios, sin caer en la tentación de codiciar, porque el mensaje de estos anuncios es que lo que posees no es suficiente, no es suficientemente bueno, necesitas el producto nuevo y mejorado. Y si no estás realmente seguro de que si necesitas este producto, pues mirar cómo sonríen las personas en los anuncios. Estas son las personas que se comportan juntas, y si quieres ser feliz como ellos, entonces necesitas tener lo que ellos tienen, independientemente del hecho que ya tienes más de lo que necesitas. Jesús habló de esto, de este espíritu codicioso que es tan prevalente hoy en nuestra cultura americana. Este espíritu de no estar satisfechos con lo que tenemos. Mirad lo que leemos en Lucas 12, empezando en el verso 13. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo: estar atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Lo que leemos aquí es que este hombre que le pidió ayuda a Jesús codiciaba la herencia de su hermano, lo que indicaría que su hermano era el hijo primogénito de la familia y por lo tanto, según la ley judía, tenía derecho a una doble porción de la herencia. Así que el otro hermano se sentía que se merecía más, pero Jesús se negó a involucrarse en la disputa familiar, en primer lugar porque no había venido a arbitrar pequeñas disputas domésticas. Eso era un asunto que debían resolver las autoridades civiles. Eventualmente, en el reino milenial, Jesús actuará como juez sobre todos los asuntos humanos, pero eso no era su papel, no fue su papel durante su primera venida. Pero en segundo lugar,
porque él sabía que el interés de este hombre en querer algo en la herencia de su hermano estaba motivado por la codicia. Y es por esta razón porque Jesús dijo en versículo 15, luego les dijo, guardaos y guardaos de toda forma de avaricia, porque Jesús sabía el corazón de este hombre. Y Jesús advierte no solo a este hombre, pero a todos de guardar nuestros corazones contra toda forma de avaricia. Y luego nos dice lo siniestro que es realmente el pecado de codicia. En verso 15 sigue, porque ni aun cuando uno tiene abundancia, su vida consiste en sus posesiones. Verás, la codicia no se limita a aquellos que no tienen nada y quieren algo. La codicia, dice Jesús, amenaza a aquellos que ya tienen una gran cantidad de posesiones, pero aún así siguen sin estar satisfechos. ¿Cuántas veces se han destruido familias porque como este hombre, esta historia codician una herencia? No les gusta lo que pone en la herencia y no es porque necesariamente necesiten el dinero, sino porque no están satisfechos con lo que tienen y por eso se pelean para obtener más de lo que ya tienen. Y en su codicia quieren más y más, aunque ya tienen suficiente. ¿Por qué? Porque definen su vida y piensan que la felicidad se consigue adquiriendo posesiones incluso cuando no las necesitan. De hecho, algunas de las personas más codiciosas son personas extremadamente ricas, pero nunca están satisfechas con su riqueza. Su objetivo es acumular más y más cosas que se convierten en ídolos en sus vidas. Y en el proceso de acumular estos ídolos, Dios se queda fuera. Esta es la razón por la que mientras Jesús continuaba hablando de la codicia en Lucas 12, ilustró lo que la codicia le hace a un hombre. El pasaje próximo dice esto en Lucas 12:16. También le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré ya que tengo donde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto es lo que haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa como bebé, diviértete. Bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Ahora, la codicia de este hombre lo convirtió en un individuo ensimismado, sin pensar en nadie más, sino que en sí mismo. Curiosamente, hasta que yo sepa, hasta donde que yo he visto, este es el único lugar en las Escrituras donde se menciona el concepto de la jubilación, descrito por las palabras, relájate, come, bebe y sé feliz. Y se presenta de forma negativa. Ahora bien, eso no significa que Dios se oponga al concepto de la jubilación. Simplemente indica que si su jubilación significa una vida de pensar solo en ti mismo y de pereza, entonces sí que Dios se opone a esto. Pero la consecuencia más grave de la codicia de este hombre rico fue que vivió solo para sí mismo, sin pensar en Dios o en la eternidad. Nunca se le ocurrió que debía invertir sus riquezas y todo lo que tenía en el reino de Dios. Simplemente acumuló más y más y más cosas para sí mismo, como si su vida continuara para siempre. Pero no duró para siempre. En un momento que nunca anticipó, Dios requirió su alma, lo que significa que Dios le quitó la vida y por lo tanto murió y todas sus posesiones no le sirvieron para nada. Y esto es exactamente la verdad que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en el Nuevo Testamento, que la codicia le va a destruir el alma, hasta tu alma. 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él.
Es verdad eso. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse, mirad que no dijo los que son ricos, sino los que quieren enriquecerse, caen en la tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz, no dijo el dinero, sino la raíz del dinero, de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos, ahí es donde hablamos de codiciar, codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Esto es la horrible espiral descendente que les sucede a aquellos que codician las posesiones. Y esto es exactamente lo que le sucedió al rico en la parábola de Cristo. Vivió solo para hoy, no estaba pensando en Cristo, no estaba pensando en la eternidad, no estaba pensando en nadie más. E irónicamente aquellos que viven así, controlados por una actitud de codicia y amor al dinero, como dije antes, nunca estarán satisfechos. Eclesiastés 5:10 nos dice esto: el que ama el dinero no se saciará con el dinero, ni el que ama la abundancia con sus ingresos. Esto también es vanidad. Verás, cuando codicias las posiciones materiales de los demás, nunca estarás satisfecho porque nunca tendrás suficiente para satisfacerte. Y es porque el problema es nada más que tu corazón codicioso. Ese es el problema. Puedes ser la persona más rica del mundo y aún tener codicia, porque es tu corazón pecaminoso que solo puede ser cambiado y transformado por Jesucristo. Pero hay una segunda área de codicia que el 10º mandamiento identifica. No son solo las posesiones de nuestro próximo las que tenemos prohibido codiciar, sino también la esposa de nuestro prójimo, que se nos permite codiciar. El mandamiento nos dice, no codiciarás la esposa de tu prójimo. Cuando un hombre está insatisfecho con su esposa, cuando empieza ya a desear otra esposa, es culpable de romper el 10º mandamiento, y es este anhelo en el corazón por alguien que no sea su esposo o su esposa lo que produce el adulterio y en última instancia la ruptura o matrimonio. Inevitablemente el pecado de codicia es la fuerza raíz detrás de la destrucción de tantos matrimonios. Como se dice, la hierba siempre parece más verde en el otro lado. Por lo tanto, la gente piensa, si solo estuviera casado con esta persona, sería más feliz. Si solo estuviera casado con ese hombre tan espiritual, me tratarían mucho mejor lo que me trata mi esposo. Si mi esposa se pareciera a esa esposa, ¿ves? Son todos estos tipos de pensamientos que caen bajo la categoría de codicia y todos son malvados. No solo porque la hierba nunca es más verde en el otro lado, sino más importante aún porque estos pensamientos codiciosos por el esposo o esposa de otra persona provienen de un corazón que no está satisfecho con lo que Dios te ha dado a ti y de la falsa suposición de que la felicidad proviene de poseer lo que alguien más tiene. Pero permítanme ampliar este principio de anhelar por otras personas, porque codiciar a otras personas no se limita a un cónyuge. Si alguna vez has tenido pensamientos, desearía haber nacido en otra familia, mi familia sería mucho mejor, desearía tener otro padre, otra madre diferente, entonces no tendría estas luchas particulares, las que tengo, no tendría estos problemas de pecado que tengo ahora con mis padres. Si deseas tener padres diferentes, que los padres de otra persona fueran tus padres, entonces eres culpable de codiciar. Y está mal esto, porque Dios sabe lo que está haciendo y te puso precisamente en la familia correcta que Él eligió para ti. ¿Por qué? Con el fin de moldearte y convertirte en la persona única que eres. Y tienes que estar satisfecho con su voluntad para tu vida. Una tercera área de codicia que se menciona en el 10º mandamiento es el anhelo del tiempo libre que tienen otras personas. Esto se indica con la afirmación: no codiciarás su siervo ni a su sierva. Verás, en los tiempos bíblicos los sirvientes de una persona le permitían vivir a gusto.
ya que tenían a otras personas que hacían el trabajo por él. Podían relajarse. Por lo tanto, codiciar a sus sirvientes se refería a tener en vida el tiempo libre de alguien, su tiempo libre de sus labores. Si alguna vez has sentido celos de la oportunidad que otros tienen de ir de vacaciones más que tú, de viajar más que tú, de participar en ciertas actividades recreativas más que tú, o porque tienes que trabajar, porque no tienes dinero de hacerlo, entonces eres culpable de codiciar. Una cuarta área de codicia que el 10º mandamiento prohíbe es el área de la riqueza y el estatus. Notar otra vez. Éxodos 20:17. No codiciarás la casa de tu próximo, sus posesiones. No codiciarás la mujer de tu prójimo, las personas, ni su siervo, ni su sierva. Eso es el poder relajar. Pero ahora dice ni su buey ni su asno. Igual piensas, nunca he codiciado con un buey o un asno. Vamos a mirar lo que está enseñando esto. En las culturas antiguas, el número de animales que poseía un hombre indicaba su riqueza y su estatus. No estamos hablando de perros que viven en tu casa, sino animales que hacían trabajo. En una sociedad agrícola, cuantas más bestias, animales tenías, más próspero eras. Así que en principio lo que el 10º mandamiento nos prohíbe hacer es anhelar ser ricos como otras personas, así como desear el estatus y el prestigio que viene con la prosperidad. ¿Sabes? Esto realmente golpea duro a dos pecados estrechamente relacionados con la codicia, los pecados duales de la envidia y los celos. Codiciar la riqueza y el estatus de los demás es sentir celos y envidia por la forma en que Dios ha bendecido a otra persona. Verás, los celos son en realidad un subproducto de la codicia y no se limita a codiciar la riqueza de otra persona. Lo que tan a menudo codiciamos es la prominencia y el estatus que a menudo acompaña a la riqueza de alguien. E incluso si no hay riqueza involucrada, todavía anhelamos tener una reputación que sea admirada por los demás. Jesús condenó a los escribas y a los fariseos de su día porque codiciaban posiciones de prominencia religiosa que les trajeran el reconocimiento y la admiración de los demás. Hablando de los escribas y fariseos, Jesús dijo en Mateo 23, verso 5. Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Y esto no es un problema solo para las personas que no son salvas, aquellas personas estaban perdidas. No es solamente para personas que no conocen a Cristo, es un problema que muchos creyentes en Cristo tienen también. ¿Recuerdan cómo los apóstoles del Señor, sus apóstoles mismos, discutían entre ellos mismos sobre quién era el más grande en el reino de Dios y quién ocuparía los lugares de honor más prominentes en el reino de Cristo? Decían, yo me quiero sentar a tu izquierdo, yo me quiero sentar a tu derecho. Dejadme decirte algo que casi nunca se menciona en los círculos cristianos, pero tiene que serlo. Y es que los celos entre el pueblo de Dios es un problema muy serio. Y los cristianos que están celosos unos de otros es muchas veces la fuente de muchos conflictos. Y esto es lo que nos dice Santiago 4, del 1 al 3. Mirad lo que dice de celos. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidios, sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra, no tenéis porque no pedís. Pedís
Y está hablando pedir a Dios. Dice, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Y muchas iglesias, gente en la iglesia se pelea y la fuente son los celos y ser codiciosos. Y no solo son miembros de la iglesia los que se involucran en celos y envidia debido a sus corazones codiciosos. Muy a menudo hasta los pastores son extremadamente envidiosos uno de otros. Pueden sentirse envidia de cómo Dios está usando a otra persona más que a él. Puedes tener celos de la forma en que Dios ha dotado a otro pastor, o a lo mejor su popularidad de otro pastor, o el hecho de que otro pastor tiene más miembros en su iglesia. Hay muchos celos que ocurren en los corazones de pastores. De hecho, el apóstol Pablo era objeto de envidia y celos, como nos dice en Filipenses 1. Mirad lo que lee en Filipenses 1, del 12 al 18. Él estaba en la prisión en Roma mientras estaba escribiendo esto. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorios en toda la guardia pretoriana y en todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia a mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. ¡Qué hombre tan bueno! La situación en que Pablo está explicando aquí es que algunos creyentes en Roma, él estaba en la prisión, pero algunos creyentes estaban celosos de Pablo, celosos de su poder apostólico, de sus dones espirituales y especialmente su éxito en guiar a tanta gente a Cristo. Y ellos querían el estatus que venía con ser grandemente usado por Dios, como lo fue Pablo, y por eso vieron el encarcelamiento de Pablo como una oportunidad para predicar a Cristo mientras estaba en la cárcel, para superarlo ante los ojos de los demás, y querían ser conocidos como el supremo y mejor ganador de almas. Querían ser mejores que Pablo en todo. Ahora bien, ¿esto le molestaba a Pablo? ¿Se veía a sí mismo compitiendo con ellos? No. Solo se regocijaba porque estaba predicando a Cristo, aunque fuera por motivos pobres. Verás, Pablo no codiciaba el ranking de plantador de iglesias número 1, el principal ganador de almas, pastor de la iglesia más grande del Imperio Romano. Ese no era el corazón de Pablo. Entonces, ¿qué debes de hacer? ¿Cómo aplicamos esto si nos cuesta celos espirituales o cualquier otro tipo de codicia que hemos mencionado esta mañana? Esto es lo que tienes que hacer. Tienes que confiar en Dios, que la voluntad de Él para ti, en términos de lo que Él te ha dado y el lugar donde Él te ha puesto, tienes que confiar que su voluntad es no solo buena, sino que es perfecta. Fue diseñado específicamente para ti. Él sabe lo que está haciendo. Se nos da una maravillosa lección de cómo ser contentos con la voluntad de Dios, la vida de Juan el Bautista, quien Dios dijo que era el mejor hombre que jamás había vivido hasta ese punto. Esto es lo que leemos. Me encanta este pasaje en Juan 3, 22. Mirar esto, escuchar esto. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación, quiere decir la ceremonia de purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí,
Mira el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien diste testimonio, está hablando Jesús, está bautizando y todos van a él. Respondiendo Juan y dijo, mirad esto, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Lo que leemos aquí es que los discípulos de Juan, aquellos que seguían a Juan el Bautista, querían que Juan entrara en una competición en contra de Jesús, porque ahora más personas estaban acudiendo a Jesús que no a Juan. La popularidad de Juan estaba disminuyendo, mientras la popularidad de Cristo estaba aumentando. Pero ¿cómo respondió Juan a esto? ¿No está celoso? No está codiciando la popularidad de Cristo. En cambio, se da cuenta de que Dios controla soberanamente el éxito del ministerio de cada individuo. Esto es lo que quiso decir con el versículo 27. El hombre no puede recibir nada si no le ha sido dado el cielo. Es decir, cualquier éxito que Jesús tenga en su ministerio se atribuye directamente a que Dios le ha dado soberanamente este éxito. Y todo lo que yo tengo en ministerio, dice Juan, éxito o no, se me ha dado de Dios. Y fijar en cómo Juan se niega a exaltarse a sí mismo, como si mereciera una gran aclamación y éxito. Simplemente se regocija en el éxito de Cristo como un padrino se regocijaría en la boda de un novio. Hermanos, esto es una verdad que nos libera de la codicia. ¿Reconoces que las bendiciones que otros tienen solo las tienen porque Dios se las ha otorgado y se los ha dado? Es solo por esa razón. Esa es la manera de mirar. La única manera de mirar lo que tienen las otras personas es que Dios soberanamente se lo ha dado. Y todo lo que tú tienes es el resultado de la bendición de Dios en tu vida. Por lo tanto, en lugar de codiciar lo que otros tienen, sean sus posesiones, su cónyuge, su ocio, su riqueza y su estatus en la vida, regocíjate en la forma en que Dios los ha bendecido y regocijar con lo que Dios te ha dado a ti. Empezar a dar gracias a Dios por lo que tienes, en vez de tener mala actitud por lo que no tienes. La conclusión es que la codicia es un problema de pecado muy grave que todos tenemos y si somos sinceros. Y los otros 9 mandamientos, si no te ha convencido de que eres un pecador, que has roto la ley, debería hacerlo. Entonces, ¿cómo puedes escapar la condenación que viene con ser culpable de la codicia y por lo tanto culpable de romper la santa ley de Dios? Y lo has hecho. El único camino es a través de la salvación en Cristo. Es la única manera de escapar. Cristo perfectamente obedeció todos los mandamientos y nunca codició. Sin embargo, en la cruz, Dios lo castigó como si fuera codicioso. Mientras tú y yo somos codiciosos, y sin embargo, cuando venimos a Cristo para salvarnos, Él nos perdona misericordiosamente y nos trata como si fuéramos justos y siempre obedeciéramos todos los mandamientos. Esta es la gracia de Dios en la salvación. O sea, te pregunto, ¿lo has experimentado? Este perdón, este amor tierno, este amor que viene de Dios de perdonar todos nuestros pecados. Esto viene cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Él, que su muerte en la cruz por nosotros es la única razón por la que podremos ir al cielo. Es por Cristo y Cristo
y solo Cristo. Y si no has experimentado esto, como hacemos cada domingo, os invitamos después de cuando acabemos a venir a verme. Tendré a alguno de nuestros ancianos aquí también y estarán muy felices de hablar contigo sobre esto. Te presentaré a uno de los pastores para que podáis hablar. Y para aquellos que han experimentado la gracia de Dios en la salvación, Jesús ordena que recordemos su muerte para nosotros por parte nuestra en una ordenanza conocida como la comunión. Está explicado para nosotros 1 Corintios 11, donde leemos en 23, verso 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es para vosotros, hacer esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Quiero que toméis unos momentos en silencio delante de Dios, que Él te muestre, al menos que ya lo sabes, alguna codicia que tengas en tu corazón. Es un tiempo para poder arrepentir, confesar nuestros pecados y luego darle gracias a Jesús que Él murió, que fue condenado por nosotros, por nuestra codicia, nuestro pecado. Y después de unos momentos tomaremos, pero vamos a tomar un tiempo en silencio. Es un tiempo de arrepentir y de confesar lo que ha hecho.